Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Luis López y quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para desarrollar en este día. Esta semana vamos a tratar diferentes aspectos sobre la oración y vamos a profundizar conforme entramos en la semana en diferentes temas. Permítame estar con ustedes en la próxima media hora para tratar acerca de la oración, su significado y sus propósitos. Antes que nada, quisiera hacer una oración y permítame pedirle que en un acto de respeto hacia nuestro Señor, hacer esta oración. Padre mi Dios que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que me das de llegarme a mis hermanos con tu palabra, con lo que tú has puesto en nuestros corazones para bendición y para crecimiento de cada uno de nosotros. Padre Celestial, te pido que nuestros pensamientos, nuestra mente, estén dispuestos en este día a entender tu palabra, a comprender qué es lo que tú estás o quieres guiarnos en este proceso. Padre mi Dios, gracias por todo lo que has hecho y en tu nombre, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, y abiertos a comprender y entender, Señor, todos estos misterios acerca de la oración. Señor, permite que tu presencia esté llegando, esté tocando a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, y así podamos entender de que es tu palabra, es tu espíritu y es tu vida la que se está transmitiendo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos en tus manos. Hermanos, respecto a la oración, quiero ministrarles acerca del significado y el propósito de ella. Cada uno de nosotros tenemos un concepto básico de lo que es la oración. Claro, durante nuestra vida como cristianos hemos ido aprendiendo con ciertos modelos de lo que la oración debe ser o es para nosotros, o lo que se nos enseñó acerca de la oración. Recordemos, hermanos, que desde pequeños se nos ha enseñado a llevar las manos hacia el frente y de rodillas hacer una pequeña exclamación de gracia y de protección. Esa práctica estaba bien mientras éramos niños. Lo cierto es que mientras crecíamos como adultos, nuestra fe iba también en crecimiento, nuestra forma de oración también tenía que cambiar acorde el conocimiento de Dios. Claro, nuestra mente, nuestro carácter, nuestro espíritu iba cambiando y ya esa oración que hacíamos de pequeños estaba quedándose atrás, o más bien debía ser renovada conforme nuestros pasos iban hacia adelante. El problema, hermanos, es que en muchos casos seguimos haciendo oraciones de niños, cuando la verdad en los tiempos que nos encontramos, se requieren que nuestra posición acerca de la oración también vaya en crecimiento. Es posible que alguno de nosotros todavía estemos yendo a la cama haciendo una oración de buenas noches y hasta mañana. Hermanos, estamos diciendo que los tiempos que estamos viviendo requieren de una nueva estrategia de oración. Necesitamos crecer en la oración conforme nuestra madurez espiritual va en crecimiento también. Como ejemplo de los cambios que tenemos que hacer, veamos al niño que va a la cama y hace una oración de niño. Si nosotros hacemos lo mismo, es decir, decimos, gracias Señor por este día, permítenos dormir confiadamente, amén. Esa fue toda nuestra oración, una oración de niños, un adulto haciendo una oración de niños. Lo que quizás ignoramos es que mientras dormimos, nuestras vidas están siendo ministradas espiritualmente. ¿O usted no lo sabía? Veamos lo que dice o lo que nos enseña la Biblia al respecto. En Salmos 16:7, la palabra de Dios dice, bendeciré a Jehová
que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es decir, aún en la noche el Señor nos guía, enseña y aconseja. Pocos se han preguntado también, ¿qué está haciendo Dios mientras dormimos? ¿Será posible que realmente haga algo? ¿Es posible que Dios se aleje de nosotros y espere hasta el amanecer para levantarse a trabajar? La respuesta a estas preguntas es no. La Biblia dice en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Mi punto es, no se acueste a dormir con una oración de niños, porque sabe que su conciencia lo va a ministrar mientras duerme. Eso fue lo que leímos anteriormente. Y por eso su oración debe ser diferente. Su oración al acostarse ya debió haber cambiado. Y ahora su ruego de perdón de sus pecados debe ser costumbre cada noche, debido a que su conciencia le va a estar ministrando mientras duerme. Limpie su conciencia cada noche. Estoy seguro de que en este chat ya hay personas de mucha trayectoria como cristianos, y quizás el tema no es nuevo. Después de todo, es algo de lo que siempre hacemos. Pero en esta seguidilla de estudios vamos a poder profundizar un poco más en lo que la oración es o debe ser en nuestros días. Hemos visto que la oración debe cambiar conforme a nuestro crecimiento espiritual y de acuerdo con el momento que la hacemos, ya sea al ir a dormir, al levantarnos o bien en oraciones por fines específicos, o más bien con fines específicos. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de malas ganas, de hacerlo o de no hacerlo cuando quiera. Se nos manda a orar siempre. Siendo débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia. Por eso Dios, sabiendo lo necesario que es la oración para que el cristiano crezca y se establezca, Él nos manda a orar. Dios desea comunicarse con nosotros y la forma de hacerlo es por medio de la oración. La solución al pecado, problemas o situación está a la distancia de una oración. Recordemos, el poder del cristiano está en la oración. Esto encierra una gran verdad porque la oración es la comunicación directa con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Y cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Permítame hacer esta aseveración. Su relación personal con el Señor Jesucristo no puede crecer sin una comunicación apropiada con nuestro Creador. Hermanos, tengamos como referencia el diseño de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y solo quiero tocar una pequeña porción de la oración del Padre Nuestro. Y es que en la Biblia, el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos a orar. Y en su ejemplo les decía, cuando oren, oren así. En Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, cuando tomamos conciencia de lo que nuestro Señor está enseñando en esta oración, caemos en la realidad de varias cosas. Lo primero es que iniciamos una conversación con Dios. Es decir, usted se está comunicando con el Creador del universo en línea directa. A ver, escuchemos bien. Cuando nos disponemos a orar, al otro lado de la línea, en el cielo, es Dios escuchándole. Recordemos que para acercarse a Dios es necesario que crea que existe. Así lo dice en Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pensemos que usted ora sin plena conciencia de quién te está escuchando.
de quien te está escuchando es Dios. Esa oración no pasa de la habitación en donde usted está. Si usted no cree que su oración llega a Dios, la verdad no tiene caso lo que hace. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar. Por favor, haga este ejercicio conmigo. Mire hacia el frente. Ahora vea hacia atrás. Luego vea a su izquierda. Y por último, vea a su derecha. Muchas gracias, hermanos, por seguirme en esto. Pero vamos a hacerlo otra vez. Pero en esta ocasión, veamos a Dios en todas las direcciones en las que estamos viendo. Eso es lo que dice, nos enseña la palabra de Dios, que Él es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces ahora, con conciencia de que Dios está en todo lugar, veamos al frente. Puede verlo. Veamos hacia atrás. Ahí está Dios. Mire a su izquierda. Ahí está Dios. Por último, mire a su derecha. Hermanos, ahí está Dios. Mientras preparo esta enseñanza, puedo sentir la presencia de Dios. Mi deseo es que, cuando usted la escucha, también sienta su presencia, recordando que Él está en todo lugar. Así es cuando usted ora, o cuando usted está hablando con su Salvador. Dios, creador de todo lo que existe, está conversando con el ser más puro y digno de alabanza que usted haya conocido. Vamos a ver. Al principio de nuestro ejercicio, cuando veíamos en diferentes direcciones, y en primera instancia no veíamos nada. Pero al recalcar que veríamos a Dios al frente, atrás, izquierda y derecha, nuestro espíritu cambió y nuestra conciencia fue capaz de ver desde otra perspectiva. No sé si pudieron notar el cambio. Yo sí lo noté. Pero es que así debemos acercarnos a Dios. Cada vez que nos prestamos a hacer oración, debemos estar conscientes, en fe, de que Él nos escucha siempre. De lo que hemos dicho hasta ahora, podemos recalcar que la oración nos conecta con Dios directamente y que al iniciar nuestra oración debemos ser conscientes de que Él nos está escuchando. Un aspecto importante de la oración es que podemos acercarnos a Dios siempre que así lo dispongamos a hacerlo. Recordemos en las Escrituras donde se nos enseña en Hebreos 4:16 que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero, ¿cómo es que debemos acercarnos a Dios? Primero debemos ser conscientes de que todo se debe a Jesús por su sacrificio, quien nos ha hecho propicios de ser olor grato a Dios. Su obra de perdón de los pecados es perfecta, así como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es en Juan 14:6. Tenemos el perdón de pecados siempre que seamos obedientes de confesarlo, según 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conscientes de que hemos sido perdonados, acerquémonos confiadamente. En este punto quiero hacer referencia que no existe una posición descrita en la Biblia para hacer una oración. Podemos decir que si es de su gusto,
Puede hacerlo de rodillas, puede hacerlo postrado, sentado o como usted desea hacerlo. Yo personalmente oro en la forma que me sienta cómodo en ese momento. Es decir, no porque su posición sea de rodillas implica que usted será más tocado. Estoy seguro de que a Dios le interesa más ver nuestros corazones que la posición que estamos adoptando. Piense en esto. ¿Cómo se acerca usted a su papá? ¿Lo hace de rodillas y con temor? ¿Lo hace como esclavo o como hijo? Estoy seguro de que lo hace confiadamente, con palabras naturales, con respeto y segura o seguro de que Él te escucha. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Acerquémonos a Dios como Padre. El Señor decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Acerquémonos a Dios confiadamente, como un Padre. En el acto de la oración se reúnen de manera especial dos metas. Número 1, la búsqueda de la gloria de Dios. Y número 2, la búsqueda de nuestro gozo. La oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido. Es el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es negarme a depender de mí mismo. Es el arma para matar el orgullo y pecado. Es venir ante mi Dios en Cristo y guiado por el Espíritu Santo, entendiendo que aún en las cosas que no sé ni conozco, el Espíritu intercede por mí ante el Padre. En Mateo 6, 5 al 13, Jesús nos muestra que la oración bíblica es aquella expresada por un corazón dependiente, uno que busca y desea que Dios sea santificado. En otras palabras, la oración está centrada en Dios y no en mí. El creyente debe entender que la oración busca, de principio a fin, toda la atención sea dada al buen y soberano Dios que escucha la oración. Muchas veces el centro de la oración es el creyente. Lo que yo quiero, cómo yo me siento, cuando quiero mi respuesta. Pero Jesús nos enseña que el centro de la oración es Dios. Orar es una comunicación de intimidad y amor, como la de un padre con sus hijos. Al venir delante del Padre eterno y soberano con nuestras peticiones, buscamos que la primera de ellas sea que su nombre sea glorificado. Buscamos que, de la manera en que Él decida contestar nuestra oración, su nombre sea atesorado y proclamado. Dios siempre va a contestar nuestra oración con el propósito de que confiemos en lo más precioso para nosotros. Es Dios mismo. Tenemos confianza en la oración por medio de Cristo. En 1 de Juan 5, versículos 12 al 15, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La lectura nos muestra que el creyente expresa su oración con confianza en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta confianza radica en quien nos salvó y en quien nos sostiene. También podemos ver que la oración es un fruto de la fe salvadora que Dios nos dio por gracia.
Una vez que Cristo nos salvó para adopción a la familia de Dios, la oración es la expresión de nuestra fe en Dios. Esta salvación tan segura en Cristo nos lleva a una plena confianza de venir ante Dios con un deleite mayor día a día para conocer más a nuestro Salvador. La oración busca intensificar la relación que existe entre el creyente y Jesús. Por lo tanto, la oración del creyente es una muestra de que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como Salvador y que confía plenamente en nuestro Señor. Confía también plenamente en que va a contestar su oración. En la oración expresamos la razón por la que hemos sido creados: conocer, adorar y glorificar a Dios. Nosotros venimos a Dios en oración no porque nos portemos bien o solo cuando nos portamos mal, sino que venimos a Dios en todo tiempo, porque venimos ante Él en el nombre y la justicia de Cristo. Debemos entender también que tenemos una ayuda especial en la oración por medio del Espíritu Santo. La oración no es una disciplina para que el creyente crezca en independencia de Dios. Todo lo contrario, es una disciplina para fortalecer al creyente en su dependencia con el Señor. En Romanos 8, 26-27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Encontramos la maravillosa verdad de la intercesión del Espíritu Santo para con los hijos de Dios. En este pasaje, Pablo habla acerca de la debilidad del creyente que no sabe orar, no sabe qué pedir, no sabe cómo entender la voluntad de Dios, no sabe por qué Dios permite esto o permite lo otro. Cuando estamos en esta situación, el Espíritu Santo toma nuestro lugar y va al Padre representándonos y le pide lo que nosotros necesitamos. El Padre escudriña y sabe lo que hay en nuestro corazón. Ese nuevo corazón que busca y anhela por gracia obedecer y glorificar a Dios. Cristo hizo todo lo necesario para que nos acerquemos ante Dios con confianza. El Espíritu Santo intercede para que el Señor haga con nosotros lo que es conforme a su santa voluntad. ¡Qué privilegio más grande tenemos! Quisiera hacer una serie de preguntas y vamos a la vez contestarlas, porque podríamos estarnos preguntando: ¿estamos verdaderamente obligados a orar? La respuesta es sí. Las Escrituras nos manda a orar y veamos algunos ejemplos. En 1 Samuel 12:23 dice: así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. En 1 Tesalonicenses 5, 17-20 dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. También en Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tim Keller, que es un pastor y teólogo en Estados Unidos, dijo: fracasar en la oración no es solo romper una regla, es fracasar en tratar a Dios como Dios.
Permítame repetirlo porque es una revelación bastante interesante. Fracasar en la oración no es solo romper una regla, es fracasar en tratar a Dios como Dios. Podríamos preguntarnos, ¿debemos orar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Toda oración debe ser dirigida a nuestro Dios. Recordemos que Dios es un Dios trino, es decir, que es una persona formada por tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia enseña que podemos orar a uno o a los tres, porque los tres son uno. Orar a uno de los miembros de la Trinidad es orar a Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos de creyentes que oran al Padre. Por ejemplo, en Salmos 5:2 se dice: «Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré». También leemos que se ora al Hijo. En Hechos 7:59 dice: «Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu». Sin embargo, nunca vemos una instancia en la Biblia donde una persona ore al Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Esto es debido a que el Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo, sino el Hijo. Esto lo encontramos en Juan 15:26. Sin embargo, debido a que el Espíritu Santo es Dios, podemos orar directamente también al Espíritu. Podemos preguntarnos también, ¿hay oraciones que Dios se niega a escuchar? La respuesta es sí. Hay muchas oraciones o tipos de oraciones que Dios se niega a escuchar, como la oración de los idólatras. Esto lo vemos en Ezequiel 8:17-18. Y dice: «Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré». Tampoco Dios escucha las peticiones de oración hechas por aquellos que dudan de Dios. En Santiago 1:6-7 leemos: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Tampoco Dios escucha las peticiones de oración hechas por los que se niegan a prestar atención a la ley de Dios. Esto lo podemos ver en Proverbios 28:9, que dice: «El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». Vemos en Zacarías 7, del 11 al 13, que dice: «Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y
yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Si nos preguntamos, ¿es aceptable orar repetidamente por la misma cosa? Tengo que decirles que sí. De hecho, siempre y cuando por lo que estés orando esté dentro de la voluntad de Dios. La Escritura te anima a llevar repetidamente en oración tu petición. Esto lo podemos ver en Lucas 18:1 al 7, también en Lucas 11 del 5 al 12. Esta escritura se refiere a la parábola de la viuda y el juez justo. ¿Recuerdan? La viuda que insistía a que se le hiciera justicia. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? En Juan 14, 13 al 14, Jesús nos enseña a orar en su nombre. Él decía, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Añadir simplemente las palabras en el nombre de Jesús a nuestra oración tiene efecto especial. Lo que significa orar en el nombre de Jesús es que estás orando con la autoridad del Hijo, pidiéndole a Dios el Padre que actúe sobre nuestras oraciones, porque venimos en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa lo mismo que orar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no quisiera terminar esta breve enseñanza sin motivarle a que usted empiece a tener su propia experiencia en la oración. Es importante que si usted no tiene un plan de oración diaria, inicie en lo poco, y estoy seguro que el Señor estará dispuesto a oírle. Y como dice su palabra, ¿acaso no te he dicho que si crees verías la gloria de Dios? Que el Señor les continúe bendiciendo.